Y bien, en esta semana número 9 vamos a hacer el tema de fluidos. Para este entonces vamos a analizar algunos conceptos básicos o importantes. Para esto hay que tener en cuenta el fluido en reposo, que es el que vamos a analizar principalmente. ¿Qué tal, señorita Melody? Muy buenos días. Nos dice lo siguiente: un fluido en reposo. Cualquier fluido, que puede ser un gas o un líquido en estado de equilibrio, tiene la propiedad de adoptar la forma del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, acá tenemos un sistema conocido como vasos comunicantes, en el cual se tiene contenido un fluido que se encuentra en reposo. Para este ejemplo es un líquido. Entonces, ¿qué se aprecia? Uno, uno, que este fluido líquido está adoptando la forma del recipiente que lo contiene, ya sea en la rama izquierda, en la rama derecha o en la rama central. Pero además, como el fluido se encuentra en reposo, se observa que en cualquiera de las tres ramas, el fluido alcanza la misma altura. Esto es ojo porque el fluido se encuentra en reposo. Y además porque se tiene contenido en ese recipiente un mismo fluido líquido, ¿correcto? Es un mismo fluido líquido. Por lo tanto, alcanza el mismo nivel en cualquiera de esas tres ramas. Luego nos dice lo siguiente: el fluido ejerce fuerzas perpendiculares sobre las paredes del recipiente. Por ejemplo, acá tengo un recipiente cilíndrico, ¿correcto? Y dentro de él tenemos contenido un líquido. A modo de ejemplo, en este caso, un líquido. ¿Qué nos dice? Pues que este fluido líquido está ejerciendo fuerzas perpendiculares. Entonces, esas flechas de color rojo nos está representando la fuerza que ejerce este fluido líquido a las paredes del recipiente. ¿Correcto? Esas serían unas propiedades de cualquier fluido, pero ojo, en reposo o en equilibrio. Por ejemplo, en el examen les podrían dar la representación de una fuerza que ejerce el fluido en esta pared del recipiente cilíndrico. Supongamos que les muestran a modo gráfico, digamos alternativa A, que esa fuerza tiene una forma así en diagonal, en color negro. Está aquí escrita en color negro. Les pregunto, ¿esa puede ser su respuesta? ¿Esa podría ser una respuesta? Del fluido no. No, así es, claro. Si es de fluido, no. Así es, con total certeza, no. Porque nos dice que esa fuerza debe ser perpendicular. Y esa fuerza que he graficado en color negro, pues no es perpendicular. Así es. Bien, hasta aquí alguna consulta, sino para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, entonces en 3, 2, 1, paso a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a analizar lo que corresponde a la densidad de masa. Esta es la densidad de masa volumétrica, pero ya lo conocemos de forma cotidiana como la densidad de masa, o acerca de la densidad. Nos dice que es una cantidad escalar, ¿sí? Es una cantidad física escalar, que indica la masa de un objeto material en la unidad de volumen. Ojo que en este caso es la densidad de masa volumétrica, o lo que ya conocemos de forma coloquial, la densidad. Por ejemplo, acá tengo un objeto que contiene una cierta cantidad de masa m, y esa masa m está contenida en un volumen v. Entonces planteamos que la densidad es igual al cociente de la masa contenida en ese volumen, ¿correcto? Entonces este simbolito nos va a representar la densidad volumétrica o acerca de la densidad, que es masa entre volumen. Si este volumen pasa a multiplicar a la densidad, entonces tengo que la masa de un cuerpo puede ser expresado con el producto de su densidad por el volumen, que ocupa ¿quién? La masa. ¿Cuál es su unidad en el sistema internacional para la densidad? La masa se mide en kilogramos y el volumen en metros cúbicos. Ahora, ¿por qué es despejado aquí esta masa, expresado como densidad por volumen? Es que ya conocemos de semanas anteriores que el peso de un cuerpo es igual a ¿quién? Masa por gravedad. Es lo que ya conocemos. Pero ahora tengo también que la masa puede ser expresado como el producto de la densidad por el volumen. Entonces esta masa m lo puedo representar
por su equivalente, densidad por el volumen. Entonces acá tengo otra forma de expresar el peso, que es densidad por el volumen y por la gravedad. Esto es porque en ocasiones les van a dar como dato la densidad de un cuerpo, el volumen que ocupa, y con eso probablemente van a querer conocer el peso. Bien, ahora aquí un detalle, un detallito. Imaginemos aquí una pelota, ya sea de fútbol, de vóley, de básquet, etc. Una pelota. Ahí tenemos una pelota. Un ratito. Ahí tenemos la pelota. Listo. Ahora, ustedes, como conocen una pelota, ya sea de fútbol, de vóley o de básquet, ustedes han notado que esa pelota pues tiene un cierto grosor. Este grosor lo voy a exagerar un poquito para que se aprecie mejor la idea. Y lo voy a exagerar un poquito. Listo. Tienen aquí como dato el radio exterior, R mayúscula, y el radio interior, R minúscula. Y ojo, ojo, que la masa de esta pelota está contenida principalmente en el borde, o sea, en todo esto que está delimitado de color marrón. Correcto, y asumamos que esa masa es M, que esa masa de la pelota está distribuida en todo el contorno. Correcto. Y queremos conocer la densidad de masa de esa pelota. Entonces, acá les pongo algunas alternativas. ¿Cuál debe ser la correcta? A ver, alternativa A. Ahí está, masa entre volumen. Como es un cuerpo esférico, es 4 π de su radio elevado al cubo. Alternativa B, masa entre su volumen. Alternativa C, y alternativa D, ninguna de las anteriores. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Será la La A? densidad, Perdón, no escuché muy bien. ¿es la densidad para la pelota o para el recipiente? No. Quiero conocer la densidad de la pelota, teniendo en cuenta que la masa se encuentra principalmente en el borde de la pelota. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, cuando inflan la pelota, tienen al interior aire, ¿cierto? Aire. Y hay un cierto espesor para la pelota, ¿no? Que es el material. Puede ser de plástico, de cuero, etc. Entonces, quiero conocer la densidad de masa del material de esa pelota. Entonces, ¿cuál de esas expresiones es la correcta? ¿Será la A, la B, la C o quizás la D? Ninguna de las anteriores. Teniendo en cuenta que es la masa entre volumen, pero ojo, ese es el volumen en el cual está contenida o distribuida la masa. Ninguna, ninguna, profe. ¿Están seguros? ¿Alguien más por ahí concuerda con su compañero? ¿Ninguna de las anteriores? Sí, profesor, ninguno. ¿Están seguros? A ver, Barco. un compañero dice la B, otros me dicen la D. En realidad la respuesta correcta es la C. ¿Por qué? Ojo, estamos hablando de una pelota, ¿cierto? Una pelota. Entonces, la masa está contenida ¿en dónde? Con una pelota en el borde, ¿cierto? En la parte exterior, ya que en la parte interior es hueca, hay contenido aire. Entonces, ¿cuál es el volumen, para comenzar, que está ocupando este material en el espacio? ¿Es el volumen interior? No creo. ¿Es el volumen total? Tampoco. Es solamente lo que está pintado de color marrón. ¿Y cómo determino ese volumen? Ah, fácil, pues puedo calcular el volumen total y el resto del volumen interior.
Y eso justamente nos da ¿cuánto? 4 pi tercios, paréntesis, el radio exterior al cubo menos el radio interior al cubo. Ese es el volumen en el cual está contenida esa masa. ¿Me dejo entender la idea? Por eso aquí la respuesta correcta es la C. ¿Sí? Es la C. Si gustan, pueden tomar una captura, ya que esto lamentablemente lo voy a borrar. Pues ¿Podría ojo, tengan explicarme, presente. por favor? A ver, más fácil. Supongamos que el cuerpo fuera como una canica entera. O sea, una canica. Entonces una canica tenemos que toda su masa está distribuida en todo el volumen, ¿cierto? La masa en una canica está distribuida en todo el volumen. Ahí no hay nada hueco, ¿cierto? Para una canica, la masa de esa canica está contenida en todo el volumen. Entonces, para una canica, ¿cuál sería su densidad? Ahí es más fácil. Sería la masa entre quién? El volumen, pero ese volumen está contenido en un cuerpo esférico. ¿Y cuál es el volumen? A 4 pi tercios de su radio elevado al cubo. ¿Correcto? Esto sería para una canica, ¿no? Ya que una canica tenemos que toda la masa está contenida en todo el volumen. Pero ojo, en una pelota, la masa de la pelota está en donde? En el borde, en el contorno, ya que el interior es hueco, hay aire. ¿Me dejo entender la idea hasta aquí? Para la canica. Sí. Sí, Muy bien. profesor. Entonces, si esto es válido para la canica, porque ojo, la masa está contenida en todo el volumen, entonces para una pelota, ¿cómo será la expresión? Como la alternativa C, ya que en este caso, como les comentaba, calculo todo el volumen y el resto del volumen que se encuentra al interior, que es entre comillas la parte hueca, entre comillas la parte vacía. Y eso nos da justamente 4 pi tercios, paréntesis, radio exterior al cubo menos el radio interior al cubo. Ese es el volumen en el cual estaría contenida aquí la masa. Sí, no sé si ahora me dejo entender mejor la idea. Por eso hay que tener presente que siempre es masa entre volumen, pero ojo, ese es el volumen en el cual está contenida o distribuida la masa. Parece que tener en cuenta si el cuerpo es compacto, así como una canica, o si tiene una parte hueca, como una pelota, para que de esa manera ustedes puedan obtener correctamente la expresión del volumen. Bien, si desean, Entonces, como les profesor, comento. Sí, la dígame. canica es diferente a la fórmula que la pelota prácticamente. Claro, si ustedes tienen una canica o un juego de canicas, por ejemplo, es una bolita, ¿no? Principalmente hecho de vidrio. Y toda la masa de vidrio está contenida en toda la esferita, en toda la canica. No hay nada hueco, por lo menos para una canica tradicional. En cambio, para una pelota tiene una parte interna que es hueca, ¿no? Donde justamente se le infla con el aire. Entonces, como les comentaba ahí, la masa se encuentra principalmente en el borde. Por eso tenemos expresiones diferentes. ¿Correcto? Si desean, pueden tomar una captura. Gracias, profesor. Pero, profe, la masa que usa usted es del recipiente, no es la masa que tiene la pelota en sus bordes. Ah, ojo, ojo. Ojo, acá estoy hablando de una pelota, no del recipiente que contiene a una pelota. Correcto, esta es la masa de la pelota. Ah, bueno, ahí también podría ser, señorita Araceli. Aunque usualmente la pelota de ping-pong, la pelota de ping-pong tiene al interior como una especie de espuma, ¿no? Tiene una especie de espuma. Por lo general, esta expresión que le es el practicado para la pelota sería para una pelota de básquet, de vóley o de fútbol, ya que ya se inflan. En cambio, para una pelota de ping-pong, usualmente está hecha de ¿qué? Al interior, un material elástico, como una especie de espuma.
Entonces, para una pelota de ping-pong, por lo general sería esta que he escrito aquí abajo, encerrada en color celeste. Para eso les van a tener que indicar en el problema, ¿no?, cómo es la característica de ese cuerpo. Si es todo compacto, si todo está, si en todo el cuerpo, si en todo su volumen está la masa, o tiene una parte hueca. Pero por lo general para la pelota de ping-pong sería como esta que he escrito en color celeste, ¿no?, la que está encerrada en color celeste. Bien. Ahora sí, borramos esto y continuamos. Ahora aquí, tenemos por ejemplo 4 elementos, ¿sí? Vamos a comparar estos 4 elementos. Tenemos plomo, agua, corcho y aire. Los 4 elementos contienen un mismo volumen, ¿correcto? Los 4 elementos se encuentran en un mismo volumen. ¿Qué los diferencia? Se observa que en ese mismo volumen tenemos una mayor cantidad de masa de plomo respecto del agua. Acá tenemos una mayor cantidad de masa de agua con respecto al corcho. Y en ese mismo volumen tenemos una mayor cantidad de masa de corcho respecto del aire. Entonces, ¿cuál sería la relación correcta? A ver, por ejemplo, ¿qué densidad, quién de los 4 elementos que estamos comparando tiene una mayor densidad? ¿El plomo, el agua, el corcho o el aire? El plomo. Claro, así es. Y luego del plomo, ¿quién seguiría en ese orden? El agua. Así es, el agua. Luego, al ojo, el corcho. Y finalmente, el aire. Ojo, de los 4 elementos que estamos comparando, ¿sí?, el plomo es de mayor densidad, porque se observa que en ese mismo volumen tenemos contenido una mayor cantidad de masa respecto de los otros elementos que estamos comparando. Bien, ahí también, si desean, pueden tomar una captura para tener en cuenta esta relación de las densidades de estos 4 elementos que estamos comparando. Profe, una consulta. Sí. ¿Aquí consideramos a la masa de los gases como puntuales? No, esta es la masa contenida en un, digamos, en un cierto volumen, ¿no? Y ese volumen está, digamos, en un recipiente, en el cual solamente se considera la masa que está contenida en ese recipiente. Porque, ojo, además hay que tener presente que por su curso de química, los gases tienden a ¿qué? A expandirse en todo el volumen en el cual están contenidos. Entonces no puedo asumir que está en un punto, ¿no? No puedo asumir eso, que está en un punto. Otra consulta, entonces paso a la siguiente diapositiva en 3, 2, 1, va. Ahora vamos con la presión. Ahora vamos con la presión. Nos dice que la presión es una cantidad física escalar que indica la magnitud de una fuerza, ojo, perpendicular que actúa en la unidad de área o en una superficie. Por ejemplo, acá tenemos una fuerza F. Por aquí vamos a tener una fuerza F que es perpendicular a esa área A. Entonces, rápidamente la presión que ejerce esa fuerza sobre esa área es el cociente. Fuerza entre área. Listo. Ahora acá tengo otro esquema. Tengo una fuerza que forma un cierto ángulo θ con respecto al área de superficie. Y quiero conocer la presión que ejerce esa fuerza al actuar sobre esta área. Les pregunto, ¿es válido esta expresión? Así, F entre área, F entre A. Ahí está, profe, mire, Sí. la fuerza F entre el área A. Ahí está, profe, mire, la presión al ojo, ahí está, profe, fuerza entre área. Así tal cual, ¿es correcto eso? No, tiene que No. ser perpendicular. No. Claro, así es. Esa fuerza, como nos dice ahí, debe ser perpendicular. Para el primer caso es correcto, porque ahí la fuerza es perpendicular. Pero ¿qué ocurre cuando la fuerza no es perpendicular? Entonces ahí se tiene que descomponer a la fuerza y trabajar con la componente de la fuerza que es perpendicular al área o superficie. Para este ejemplo,
esa componente perpendicular tiene la expresión F seno de teta. Entonces ahí tenemos la presión es debido a quién? A esa fuerza perpendicular, que en este caso es la componente F seno de teta. ¿Entre quién? Entre el área sobre la cual está actuando. Listo. Su unidad de medición. La fuerza se mide en newton y el área en metros cuadrados. Por lo tanto, la presión se puede expresar en newton por metro cuadrado o su equivalente que es el pascal. Ambas son válidas para expresar la presión en el sistema internacional. Puede ser el newton por metro cuadrado o el pascal. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Cuando la fuerza es perpendicular, no hay problema. Ahí se hace el cociente de forma directa, fuerza entre área. Pero, ¿qué sucede si la fuerza no es perpendicular? Ahí necesariamente se debe descomponer esa fuerza en una perpendicular y en una que es paralela. ¿Con cuál me quedo? Con la que es perpendicular. Profesor, disculpe, en la separata dice fuerza por coseno de teta sobre A. ¿Cuál es la Eso va a corrección? no. Esto va a depender de la ubicación del ángulo teta. Ah, sí, ya lo vi. Posiblemente ese ángulo teta en la separata no está aquí. Se encuentra, a ver, lo voy a graficar con otro color. Está con respecto a la vertical. Uy, un ratito, ¿qué ha pasado aquí? Un ratito. Uy, ¿qué ha pasado? Se ha congelado mi aplicativo de acá. Uy, no, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es posible este suceso? A ver, ahora sí creo. Cosas que suceden, ¿no? Ya, a ver. Ya bien. En su PPT, posiblemente ese ángulo teta, uy, ahora no responde, se encuentra con respecto a la vertical, ¿no? Se encuentra posiblemente con respecto a la vertical. Uy, ¿qué ha sucedido? ¿Un virus? ¿Qué ha pasado? No. A ver, un ratito. Uy, a ver. Y ahora sí creo. ¿Qué le está pasando? A ver, ya. Con respecto, quizás en su PDF aparece el ángulo teta aquí, en la vertical, ¿cierto? Entonces ahí si lo descompongo, la componente perpendicular sería F coseno de teta. Por eso hay que tener en cuenta, ojo, la ubicación del ángulo teta, ¿sí? Para este caso que le estoy presentando, el ángulo teta con la fuerza está con respecto al área o superficie. Bien. Si no hubiera otra consulta, entonces paso a la siguiente diapositiva. En 3, 2, 1, va. Profe, una consulta. Sí, dígame, mientras va cargando, porque no sé por qué no pasa a la siguiente diapositiva. Sí, dígame. ¿Podría explicar de nuevo cómo funciona la densidad en la pelota de aire? No, o sea, una pelota de fútbol, ¿cierto? Si yo Sí. quisiera conocer la densidad de masa del cual está hecho el material de esa pelota, ¿qué hago? Hago el cociente de la masa de la pelota entre volumen. Pero ojo que ese volumen no está contenida en toda la pelota. O sea, esa masa, me dejo entender, esa masa, digamos, no está contenida en toda la pelota, sino esa masa de la pelota está contenida ¿en dónde? Principalmente en el borde. No se encuentra, digamos, al interior. Al interior es hueco, es vacío. Entonces, al interior no puedo considerar esa masa. Ok, profe. ¿Sabe? ¿Y no se considera la masa de adentro de la pelota porque también se considera que los gases tienen masa puntual, como en química? Ojo. En este caso, solamente quiero conocer la masa, ojo, del material de la pelota. ¿Sí? Del material de la pelota. ¿Correcto? No quiero conocer, digamos, del sistema en sí. O sea,
No quiero conocer la densidad, digamos, de la masa de la pelota con la masa del aire contenida en la pelota. ¿Correcto? Solamente quiero conocer la densidad de masa del material del cual está hecho la pelota. No digamos del conjunto como tal. No del Ok, profe, conjunto. gracias. Ok. Bien, entonces ahora vamos con el problema número 1. Nos dice, un bloque cúbico de masa 5 kilogramos y arista 20 centímetros. Ojo que es un cuerpo cúbico. Se encuentra en reposo sobre un plano inclinado como se indica en la figura. Determine la presión que ejerce el bloque sobre el plano inclinado. Bien, en ese caso, si nos dan la masa, eso es para conocer el peso. El peso, como ustedes bien saben, es una fuerza que se grafica de forma verticalmente hacia abajo. Ahí tenemos el peso. Observo que este peso, que es la fuerza que está actuando, no es perpendicular al área o superficie, que en este caso es sobre un plano inclinado. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Descomponer al peso en una componente paralela y en una componente perpendicular. ¿Con cuál de las dos trabajo? Con la componente que es perpendicular. Ahora, ¿cuánto vale esa componente perpendicular? Sabiendo que la inclinación de este plano es 37 grados. A ver, hasta ahí. Dígame, ¿cuánto vale el valor de esa componente perpendicular, de la que está en color verde? 30. A ver, ¿están seguros ahí? A ver, 40. 40, así es, muy bien, 40 newtons. Entonces, esa es la componente que está ejerciendo presión. Hasta ahí tenemos, ojo, la fuerza. Pero, ¿qué más faltaría conocer? A ver, si quiero conocer la presión, necesito la fuerza. ¿El área? El área, muy bien. ¿Y cómo determino esa área? Ahí nos dicen, es un bloque cúbico de arista 20 centímetros. Fuerza entre área. Claro, pero ¿cuánto vale esa área? ¿Se puede o no se puede conocer el área? 400 centímetros. 0,2 entre Claro, la... claro, puede ser, como dice su compañero, 400 centímetros cuadrados, ¿no? Porque multiplicamos 20 por 20, 400 centímetros cuadrados. Pero ojo, tener presente que el área en el sistema internacional se mide en metros cuadrados. Entonces aquí sería 20 centímetros en metros, 0,2. Por eso tenemos aquí finalmente 40, que es la fuerza, entre el área, 0,2 un lado por 0,2 el otro lado. De ahí que finalmente la presión nos va a dar igual a 1000 newton por cada metro cuadrado o 1000 pascales. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Entonces, ojo, para conocer la presión necesito el valor o la magnitud de la fuerza que es perpendicular, pero además necesito el área. Descomponiendo, obtengo esa fuerza que es perpendicular. Y el área lo obtengo según la geometría del cuerpo. Como es cúbico, entonces su área es una región cuadrada. Y en este caso, para un cuadrado, ¿cómo se evalúa su área? Su arista o su lado elevado al cuadrado. O en forma general, si fuera inclusive un rectángulo, sería un lado por lado, ¿no? A por B. Bien, hay unos segundos para que aprecien la solución. Bien, si no hay consultas, entonces en 3, 2, 1. Profesor, disculpe, Sí, dígame. ¿me podría volver a repetir por qué salía 0,2 Ah, en el área? bien, ok. Digamos que esta es la base del cubo. Entonces su arista es 20 centímetros, ¿no? Como indica ahí. Pero ojo, en metros, ¿esto equivale a cuánto? 0,2 metros. Entonces el área, ¿cómo lo obtengo? Multiplicando 0,2 por 0,2. Y eso es justamente lo que tengo aquí, ¿no? 40, que es la fuerza entre el área. 0,2 por 0,2. ¿Me dejo entender esa idea? Ok, profesor, gracias. Ok.
Bien, entonces si no hubiera otra consulta, paso a la siguiente diapositiva. Profe, Ojo. ¿podría, no, Sí, dígame, joven. ¿podría pasar de nuevo la diapositiva donde se mostraba la masa de los materiales? A ver. Ya. ¿Este de aquí? Sí, esa. Ya, gracias. Ok. Ahora por acá, su compañero Henry, ya. ¿Por qué es coseno y no seno? Ok. Voy a prolongar a esta fuerza, que es el peso, lo prolongo, para la parte geométrica. Ahí, rápidamente lo prolongo. De igual manera a la fuerza que es perpendicular, también lo prolongo. ¿Correcto? Bien, ahora este ángulo es 37. Si él es 37, entonces este de aquí vale 53. Si él es 37 y esto de aquí es 90, entonces este ángulo debe ser 37. ¿Correcto? Ahora hay que tener presente que quien está cerrando el triángulo es esta componente que es paralela. ¿Correcto? Entonces, este de aquí vale 50 newtons. Y yo estoy buscando el valor de esta componente que es perpendicular, la que está en color verde. Y esta sería entonces esa fuerza 50. Y como esa componente está al costado de ese ángulo, entonces por el coseno. ¿De quién? De ese ángulo, que es 37 grados. ¿Correcto? No sé si con esto queda más claro, joven Henry, de por qué para este ejemplo es con la función coseno. Por eso hay que tener en cuenta, ojo, la posición del ángulo. ¿Sí? Para lo que yo les propuse fue un ejemplo de cómo determinar esa componente perpendicular. Esto va a depender de la ubicación del ángulo. No siempre va a ser F seno, ni no siempre va a ser F coseno. Esto va a depender de la ubicación del ángulo. Ok. Bien, si desean, pueden tomar una captura, ahí les doy unos segundos, para luego pasar a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos entonces. Ahora vamos con la presión, pero debido a los fluidos. Uno de esos fluidos es del cual respiramos todos los días. Este es un fluido gaseoso que es parte de la atmósfera terrestre. Esta atmósfera terrestre ejerce una presión atmosférica que muchas veces se va a denotar con P sub 0. Por ejemplo, acá tengo un recipiente que contiene un líquido. Y en la parte superior del líquido, como este recipiente está abierto a la atmósfera, entonces en la parte superior del líquido está actuando la presión atmosférica, donde la presión atmosférica tiene un valor promedio y aproximado a nivel del mar de 10 a la 5 pascales. Ojo, este es un valor de la presión atmosférica a nivel del mar. ¿Sí? Es un valor promedio y aproximado, pero ojo a nivel del mar. Esto les comento por el siguiente motivo. A ver, si yo comparo cómo es la presión atmosférica, digamos en Puno, con la presión atmosférica en Lima, ¿dónde es mayor el valor de la presión atmosférica? ¿En Puno o en Lima? ¿O son Lima. iguales? Anima. Lima. En Lima, así es. Muy bien. ¿Y por qué en Puno la presión atmosférica es menor que en Lima? Por la altura.
Claro. Imaginemos aquí la Tierra. Y acá tenemos su atmósfera. Correcto, esta es su atmósfera. Lima, entre comillas, nivel del mar. Ahí está, Lima, nivel del mar. En cambio, Puno se encuentra en una altura muy superior con respecto al nivel del mar. Si yo observo en qué ciudad por encima tenemos una mayor columna de aire. A ver, ¿por encima de qué ciudad tenemos una mayor columna de aire? O de la atmósfera terrestre. ¿Por encima de Lima o por encima de Puno? Lima. Así es. Por lo tanto, en Lima se espera que la presión atmosférica sea mayor que en Puno. O sea que a mayor altura, ojo para ciudades que se encuentran a mayor altura, menor es la presión atmosférica. Si desean, pueden tomar una captura de este esquema, ya que lo voy a tener que borrar. Bien, este es ojo con respecto a la presión atmosférica. Luego, tenemos ahí un recipiente que contiene un líquido. Este líquido también va a ejercer una presión, pero la presión que ejerce este líquido a una cierta profundidad H se le conoce como la presión hidrostática. Se conoce como la presión hidrostática. Y esta presión hidrostática se define como el producto de la densidad del líquido por la gravedad en magnitud y por la profundidad. O sea que a mayor profundidad, mayor es la presión mayor es la presión hidrostática que está ejerciendo el líquido. Ahora vamos con la presión absoluta. Por ejemplo, quiero conocer la presión absoluta a una profundidad H. Digamos que quiero conocer la presión absoluta en este punto X. Entonces, ¿cómo definimos la presión absoluta? Ahí nos dice que es igual a la sumatoria de todas las presiones. Pero esto, ¿cómo se puede entender mejor? A ver, imaginemos que Perú clasifica al Mundial. Imaginemos. Y además imaginemos que Guerrero va al Mundial, ¿correcto? Y anota un gol en el Mundial. Entonces él anota su gol y se tira palomita, ¿no? Para celebrar el gol. Listo. Viene otro compañero y se avienta encima de él, ya que están celebrando el gol, ¿no? En un mundial. Viene otro compañero y se avienta encima de él. Listo. Si yo le pregunto al jugador número 1, ¿qué presión siente? ¿Él qué me va a responder? ¿Que siente únicamente la presión de 2, únicamente la presión de 3 o siente la presión simultánea de 2 y de 3? ¿Qué me va a responder el número 1? De 2 y de 3 siente. Así es. Ahora, si hago la misma pregunta, pero para el jugador 2, ¿qué me va a responder el número 2? ¿Que siente únicamente la presión de 1, únicamente la presión de 3 o que siente simultáneamente la presión de 1 y de 3? La presión de 3 nomás. Así es. Y si le pregunto al número 3, ¿qué presión siente? ¿Él qué me va a responder? Nada. Entre comillas, nada. Así es. Así es. Lo que usted me ha respondido de forma ya, digamos que usted ya conoce, ¿no? Intuitivamente, es la presión absoluta. Intuitivamente, ustedes ya me han dado el resultado de la presión absoluta. ¿Por qué? Cuando les pregunté con respecto al número 1, ¿qué presión siente? Es la presión absoluta. ¿Y qué me dijeron, profe? Él siente la presión que él ejerce 2 y 3. ¿Por qué? Porque 2 y 3 están por encima de 1. Cuando les pregunté con respecto de 2, ¿qué me dijeron? Profe, 2 solamente siente la presión de 3. Porque claro, 3 estaban por encima de 2. 2 no siente la presión de 1. Bien, de esa forma intuitiva, entonces ahora vamos a analizar aquí. Quiero conocer la presión absoluta a esa profundidad H o en este punto X. Entonces, de igual manera, como hicimos para los jugadores, observamos aquí. ¿Quiénes se encuentran por encima del punto X? A ver, ¿quiénes o qué se encuentra por encima del punto X? A ver, ¿qué tenemos por acá? Que estoy pintando en verde. La altura y la presión atmosférica. Claro, así es. Por encima de X, ¿quién tenemos? Ahí tenemos a un líquido. El líquido ejerce una presión de tipo hidrostática. Y luego por encima del líquido, ¿qué tenemos? A la atmósfera terrestre.
ejerciendo una presión atmosférica. Por eso que a esa profundidad H o en ese punto X, la presión absoluta para este ejemplo es la presión hidrostática más la presión atmosférica. Ahora aquí, ustedes observan unos recuadros en rojo y este primer recuadro en verde. Los recuadros en rojo son definiciones y el recuadro en verde es la aplicación de la definición para este ejemplo en concreto, ¿correcto? Ahora, recuadro color rojo quiere decir que es una definición. ¿De quién? De la presión manométrica. La presión manométrica se define como la diferencia de la presión absoluta menos la presión atmosférica. Por ejemplo, les pueden decir lo siguiente. A una profundidad H se lleva un manómetro. Determine la lectura del manómetro o simplemente determine la presión manométrica a esa profundidad H. Entonces, para conocer la presión manométrica, primero que debo conocer la presión absoluta. Y yo conozco justamente la presión absoluta a esa profundidad H. Entonces tenemos luego el recuadro en color verde. Es la aplicación de la definición para este ejemplo en concreto. Dice presión manométrica igual a ¿quién? Presión absoluta, que para este ejemplo a esa profundidad H es la suma de la presión hidrostática más la presión atmosférica. Y luego a esto siempre, a la presión absoluta, siempre se le tiene que restar la presión atmosférica. Entonces se cancelan estas presiones atmosféricas y ¿qué llegamos? ¿Qué concluimos? Que la presión manométrica a esa profundidad H es igual a la presión hidrostática. Ojo, esto es lo que se ha obtenido para este ejemplo. En el examen les pueden plantear lo siguiente, a modo de proposición. La presión manométrica siempre, ojo, siempre es igual a la presión hidrostática. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, así es, porque dice siempre. ¿Qué sucede si ahora en lugar de siempre dice puede? La presión manométrica puede ser igual a la presión hidrostática. Verdadero. Es verdadero, claro, porque pueden ser iguales, sí. ¿En qué situación? Por ejemplo, en este caso, en ese esquema que les estoy mostrando. Ahí sí, a esa profundidad H, la presión manométrica es igual a la presión hidrostática. Pero si yo modifico este sistema y les presento otro, es muy probable que en este otro sistema ya no sean iguales la presión manométrica con la presión hidrostática. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos en color rojo lo que es definición y en color verde la aplicación de esa definición para ese ejemplo en concreto. ¿Sí? Para ese esquema en concreto. Bien, hay unos Profesor, segundos. ¿podría mostrar un ejemplo cuando la presión manométrica es diferente de la presión hidrostática? Ah, ok. ¿Qué sucede, por ejemplo, si este recipiente está sellado, está tapado? Algo así como si fuera un envase con una tapa hermética. Entonces, aquí ya no ingresa, ya no actúa la presión atmosférica. Entonces, aquí tendríamos que considerar la presión que se encuentra encerrado. O sea, la presión del gas o del aire que se encuentra encerrado. Entonces, ahí, la presión manométrica, vamos a escribir en color verde, y este será el ejemplo para este nuevo esquema. Es igual a ¿quién? La presión absoluta. La presión absoluta, ¿quién es? La presión hidrostática del líquido más ¿quién? Más la presión del gas que se encuentra aquí encerrado. Esto de aquí sería la presión absoluta. Pero a esto se le tiene que restar ¿quién? La presión atmosférica. Siempre por definición, está en color rojo por definición, se le tiene que restar luego a esa presión absoluta la presión atmosférica. Y entonces ahí tenemos la expresión de la presión manométrica. Esto sería válido, por ejemplo, si este recipiente ahora lo cerramos. Bien. Ahora aquí les iba a comentar lo siguiente. Dice aquí línea isobárica.
ISO igual bárica presión, o sea, línea de igual presión. Imaginemos que el recipiente está abierto, ¿no? Que es justamente el caso en el cual estamos analizando originalmente. Se encuentra abierto. Entonces, a esa profundidad H, o en el punto X, habíamos obtenido esta expresión para la presión absoluta, la hidrostática más la atmosférica. Si yo, por ejemplo, evalúo lo mismo ahora en este punto Y, que se encuentra también a la misma profundidad H del líquido, también la presión absoluta en el punto Y también es igual a la presión hidrostática más la atmosférica. Y no ha cambiado el valor. Entonces quiere decir que este conjunto de puntos en el cual la presión absoluta es la misma, se le conoce como la línea isobárica. Iso igual bárica presión, línea de igual presión. Por eso que la presión en X es igual a la presión en Y. Bien. No sé si hubiera alguna otra consulta por aquí. Entonces, profesor, la presión isobárica va a tener la mismo balance, creo, el mismo esto. La misma presión. Ajá. Línea La misma isobárica. presión. Sí, es misma presión. Porque tengan presente, iso es igual. Bárica presión. O sea, línea de igual presión. Entonces, en cualquiera de esos puntos de esta línea isobárica, la presión absoluta tiene el mismo valor. ¿Correcto? Tiene el mismo valor. Profesor, Sí, dígame. pero había problemas cuando era vasos comunicantes, por ejemplo, y poníamos la línea isobara y cuando estaba en sí el vaso abierto, establecíamos que en sí se usaba la presión atmosférica, pero cuando estaba cerrado no afectaba en sí. Claro. Por eso que aquí, por ejemplo, estoy considerando un vaso abierto, en el cual sí está actuando la presión atmosférica. Pero si este vaso lo cerramos, así con una tapa hermética, entonces ahí ya no interviene la presión atmosférica. Lo que sí podría intervenir es la presión del gas que se encuentra aquí encerrado. Ahora, Ok, cuando son profe, vasos gracias. Ahora, cuando son vasos comunicantes, por lo general, en cada una de las ramas el sistema está abierto. Entonces, cuando yo evalúe lo que es la línea isobárica, si bien es cierto, matemáticamente yo tengo que sumar a la presión atmosférica, al final estos se van a cancelar. Eso se cancela. Bien. Ahora tenemos aquí el problema número 2. Nos dice lo siguiente. El tubo que se muestra en la figura contiene agua. Pregunta. Determine la presión absoluta en el punto B, que se encuentra en la parte más baja. Entonces, para la presión absoluta, tenemos que observar qué elementos se encuentran por encima de ese punto. Observamos aquí. ¿Quién se encuentra por encima del punto B? Tenemos ahí una columna de un líquido. Ese líquido ejerce una presión de tipo hidrostática. Pero ese líquido está encerrado en este tubito, pero ese tubito se encuentra abierto a la atmósfera. Entonces también hay que considerar aquí la presión atmosférica. Por eso que para este caso, la presión absoluta en el punto B es la presión hidrostática que ejerce el agua, el cual se evalúa como la densidad del líquido, en este caso el agua, por la magnitud de la gravedad y por la altura o la profundidad. Y esto más la presión atmosférica. Ahora, ¿cuánto vale esa profundidad H? Entonces aquí observamos que el tubito está inclinado. Y se observa que todo esto tiene un valor de 20 centímetros, que sería aquí como la hipotenusa. Entonces, si él vale 20 y él es 37, entonces H, la altura o el desnivel, desde la parte superior hasta el punto B, sería 0,2 metros por el seno de 37. Ese sería el valor de la altura o de la profundidad, que en este caso equivale a 0,12 metros o 12 centímetros. Finalmente, esto lo reemplazamos en la expresión número 1. Ahí tenemos la densidad del agua en el sistema internacional, vale 1000 kilogramos por cada metro cúbico, por la magnitud de la gravedad que vale 10 y por la profundidad o altura 0,12 metros.
Y esto más la presión atmosférica, que es de 10 a la 5 pascales. Evaluando, obtenemos finalmente que la presión absoluta es de 101,2 por 10 a la 3 pascales o 101,2 kilopascales. Ahí tenemos entonces el problema número 2. Bien, hay unos segundos para que lo aprecien. Supongamos que en el examen les hubieran propuesto este problema y solamente hubieran indicado ahí, determine la presión. Ya no dice absoluta, simplemente dice, determine la presión en el punto B. Entonces, por defecto, ojo, por defecto, se hace referencia a la presión absoluta. Si les preguntan a secas, determinen la presión, por defecto es la presión absoluta. Aquí, por ejemplo, ¿no? Con total seguridad les dicen además presión absoluta. Pero si no dice esa palabra absoluta, por defecto es la presión que se está preguntando. A menos que les especifiquen y les digan, determine la presión hidrostática en el punto B. Entonces ahí solamente me concentro en la presión que ejerce el líquido en el punto B. Si les pregunta acerca de la presión manométrica en el punto B, entonces primero obtengo la presión absoluta y a esto luego le tengo que restar la presión atmosférica. Bien, si no hay consultas. Ahora tenemos el problema número 3, que es parecido a uno de vasos comunicantes. Nos dice, un tubo en forma de U contiene agua y mercurio en reposo. Calcule la longitud de la columna de agua, teniendo en cuenta la densidad del mercurio como dato, 13,6 gramos por cada centímetro cúbico. Bien, aquí la idea es ubicar o encontrar adecuadamente la línea isobárica. La línea isobárica hay que tener presente que es horizontal, pero además debe de pasar por un mismo fluido, un mismo gas o un mismo líquido. Por ejemplo, a ver, esta puede ser nuestra línea isobárica, esa de color marrón. Esta quizás de No. color verde. O esta otra de color negro. ¿Cuál sería lo más adecuado para tomar como línea isobárica? ¿Marrón, verde o negro? Negro. Negro, así es. ¿Por qué no la de marrón? Porque en la rama izquierda está pasando por el aire y por la rama derecha por el agua. Son diferentes fluidos, por lo tanto, esta no puede ser la línea isobárica. La de verde tampoco, porque por la rama izquierda tengo mercurio y por la rama derecha tengo agua. Tampoco. La de negro sí puede ser, porque en la izquierda tengo mercurio y en la derecha estoy encontrando una interfase, una zona de separación de mercurio y agua, pero tengo mercurio. Por lo tanto, esta sí puede corresponder a una línea isobárica. Entonces ahí voy a marcar dos puntitos, A y B. Ahí están los puntos A y B, ¿correcto? Entonces podemos indicar que la presión absoluta en el punto A es igual a la presión absoluta en el punto B. Ahora, ¿cuál es la expresión de la presión absoluta en el punto A? Es, vamos a indicarlo aquí, la formalidad es esta. La presión absoluta en A es igual a la presión absoluta en B. ¿Cuál es la presión absoluta en A? Es la presión hidrostática de ¿quién? Del mercurio más ¿quién? Como esto está abierto a la atmósfera, quien ejerce presión luego es la presión atmosférica. Ahora, ¿quién ejerce presión en B? Por encima de B tengo una columna de agua, que como es un líquido, ejerce una presión de tipo hidrostática. Pero eso también se encuentra abierto a la atmósfera, entonces esto más la presión atmosférica. Esa es la formalidad. Pero se observa que a ambos lados de la igualdad está la presión atmosférica, P sub 0. Entonces eso se puede cancelar.
Entonces, ¿qué nos queda? Una vez que hemos cancelado esa presión atmosférica, que la presión hidrostática del mercurio es igual a la presión hidrostática del agua. ¿Y cómo se define la presión hidrostática? Como la densidad del líquido por la gravedad y por la profundidad. Bien, ahí entonces les escribo la definición, la formalidad, y luego abajo ya lo que hemos simplificado, ¿no? P sub 0. De ahí que se puede cancelar, pues la gravedad, y luego ahí finalmente ya podemos reemplazar los valores. La densidad del mercurio por dato, 13,6 gramos por cada centímetro cúbico. La altura de la columna de mercurio, ahí se observa que es de 5 centímetros. Con respecto a la línea isóbara, hacia el nivel superior del mercurio, hay 5 centímetros. Este es igual a ¿quién? A la densidad del agua. Aquí al parecer no les han dado como dato la densidad del agua. Acá les indico. Es 1 gramo por cada centímetro cúbico. En estas unidades es 1 gramo centímetro cúbico, pero también puede ser 10 al cubo kilogramos metros cúbicos. Como aquí estoy trabajando en gramos centímetros cúbicos, ya que es la unidad que me dan para el mercurio, entonces me conviene trabajarlo con esa unidad para que se cancelen rápidamente. Y esto luego por la altura de esa columna de agua. De ahí finalmente despejando, obtenemos que la altura de la columna de agua es de 68 centímetros. Ahí si desean pueden tomar la captura. Entonces ahí les he escrito en color negro la formalidad. La presión absoluta en A es igual a la presión absoluta en B, donde además estoy incluyendo la presión atmosférica. Pero como son iguales, pues se cancelan. Profesor, ¿por qué eran iguales la presión absoluta de A y la presión absoluta de B? Allá, porque ahí se observa, por ejemplo, que esos dos puntos A y B se encuentran a un mismo nivel horizontal, pero además están pasando por un mismo fluido, un mismo gas, un mismo líquido. En el punto A tengo mercurio y en el punto B me encuentro en una interfase, en una zona de separación de mercurio y agua, pero hay mercurio, por lo tanto, el punto A y el punto B tienen la misma presión absoluta. Les había dado, por ejemplo, aquí, si yo tomaba este punto de color verde o esta recta en color verde, no puede ser esta una línea isobárica, porque por la rama izquierda tengo mercurio y en la rama derecha tengo agua. Son totalmente diferentes esos fluidos. Por lo tanto, esa no puede ser la línea isobárica. Otra línea isobárica puede ser esta. Esta también puede ser la línea isobárica, ya que por la rama izquierda y derecha tengo mercurio, pero ahí tendría que incluir luego esta profundidad. O sea, me llenaría de otra incógnita. Entonces, para evitar eso, trabajo justamente aquí en la interfase entre agua y mercurio, para evitar conocer esa altura H. Bien, ahí en 3, 2, 1, paso a la siguiente diapositiva. ¿Alguna consulta? Profesor, ¿por qué no lo multiplicó por la gravedad en la presión hidrostática? ¿Por 10 no se multiplicaría también? Claro, eso es cierto, pero aquí se observa que la gravedad a ambos lados de la igualdad se encuentran, ¿cierto? Entonces lo ¿Así? puedo cancelar, Ah, ¿verdad? ¿cierto? Claro, lo puedo cancelar. Bien, continuamos entonces. Y ahora vamos con la prensa hidráulica. Vamos a borrar esto. Nos dice, consiste en dos recipientes interconectados de secciones transversales diferentes que contienen un líquido y dos émbolos o pistones de áreas diferentes. Bien, antes de continuar, si a ustedes yo les digo, a ver, jóvenes, grafiquen una manzana con sinceridad, ¿podrán graficar una manzana? Es lo más probable, ¿no es cierto? Que sí puedan graficar una manzana. Si les digo, a ver, jóvenes, grafiquen o dibujen un perrito, pues también van a poder graficar un perrito. Pero si les dijera, jóvenes, a ver, grafiquen, dibujen un émbolo o un pistón, con sinceridad, ¿podrían graficarlo? No. Claro, algunos sí, otros quizás no.
Entonces, para estar todos parejos, les voy a explicar primero qué es lo que puede ser representado como un émbolo o un pistón. Aquí abajo tengo la figura de una jeringa. Justamente a todos nos han vacunado, ¿cierto? Ahora por la pandemia. Nos han vacunado y han utilizado una jeringa para la vacunación. Ahí se observa un jevecito de color negro. Ese jevecito de color negro puede ser considerado como un émbolo o un pistón. O sea que él se puede desplazar libremente debido a la acción de una fuerza, ¿no? Cuando se aplica esta fuerza en este extremo izquierdo de la jeringa, entonces, entre comillas, ese jevecito negro o pistón o émbolo se desplaza. Bien, de forma análoga, aquí tenemos esta prensa hidráulica en forma de U, donde esto que está sombreado en color negro, zona gris, es justamente como si fuera ese jevecito en color negro. Esos son los émbolos o pistones. Para más o menos tener una idea de lo que es un émbolo o un pistón. Bien. Estos émbolos o pistones tienen una cierta área transversal A1 y área transversal A2. Ahora, voy a ejercer una fuerza F1 en el área A1. Entonces, al ejercer esa fuerza sobre esa área, lo que se está ejerciendo aquí, lo que se está generando aquí es una presión. Por el principio de Pascal, esa presión que se está ejerciendo en el émbolo 1 debido a la acción de esa fuerza, se va a transmitir tanto al líquido y a las paredes del recipiente, o sea, todo el sistema. De tal manera que esa presión va a llegar a actuar al segundo émbolo. Esa presión que se ejerce en el segundo émbolo lo puedo analizar mediante la acción de una fuerza que está siendo transmitida, F2. Ahí tenemos el enunciado del principio de Pascal. La presión adicional, o a secas la presión aplicada a un fluido en equilibrio, se transmite completamente a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. En resumen, al sistema. Y de ahí que tenemos que la presión ejercida en el émbolo 1 es igual a la presión transmitida al émbolo 2. Pero si estas presiones yo las relaciono con fuerzas, y sabemos que la presión debido a una fuerza es fuerza entre área, entonces tenemos ahí fuerza F1 entre el área A1 es igual a la fuerza F2 entre el área A2. Entonces ahí tenemos una aplicación de principio de Pascal, que es con respecto a la prensa hidráulica. La presión ejercida es igual a la presión transmitida. Y si estamos relacionando fuerzas, y sabemos que la presión debido a una fuerza es fuerza entre área, entonces tenemos esa relación. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Profesor mencionó que para que se considere como prensa hidráulica debe estar en equilibrio el líquido. Claro, el líquido debe estar en reposo. No puede haber un movimiento del líquido. Ok, profe. Ok. Bien, si no hay consultas, entonces en 3, 2, 1, va. Y tenemos ahora el problema número 4. Nos dice, la prensa hidráulica que se muestra contiene agua con un desnivel de 1 metro. Si el pistón 1 es de peso 30 newtons, determina el peso del pistón número 2. Muy bien. Aquí vamos a tener que hacer uso de la línea isobárica. Por ejemplo, aquí planteo nuestra línea isobárica, donde la presión en R y en S, ¿cómo deben de ser? ¿Iguales o diferentes? Iguales. A ver, iguales, claro, porque como es una línea isóbara o una línea isobárica, la presión absoluta en R debe ser igual a absoluta en S. Ahora, aquí ejerce presión por encima de R. Entonces tengo que observar qué elementos hay por encima de R. A ver, como borrador. Por encima de R, aquí tenemos un pistón. Ese pistón tiene masa y por lo tanto tiene un peso. Ese peso es una fuerza y esa fuerza está actuando sobre una cierta área. Entonces ahí tenemos la presión debido al pistón 1.
¿correcto? Bien. Luego, ¿quién se encuentra por encima de ese pistón? La atmósfera terrestre, ejerciendo una presión de tipo atmosférica. Ahí está, P sub 0. Luego, ahora vamos al punto S. ¿Quién se encuentra por encima de S? Ahí tengo una columna de agua. El agua ejerce una presión de tipo hidrostática. Luego, ¿quién se encuentra? Luego, ¿quién se encuentra por encima de esta columna de agua? Un pistón. Ese pistón tiene un peso. Ese peso está actuando sobre una cierta área. Y al actuar sobre esa área, ejerce una presión. Entonces ahí tenemos la presión que ejerce el otro pistón. Luego, como esto está, entre comillas, abierto a la atmósfera, quien ejerce presión también la atmósfera. Entonces de aquí se va a cancelar esa presión atmosférica y nos queda entonces que la presión que ejerce el pistón 2 es igual a ¿quién? A la presión hidrostática del agua más la presión que ejerce el pistón 1. Donde la presión que ejerce el pistón 1 y 2, como es debido a una fuerza que es su peso, esa presión es fuerza entre área. Por eso que nos dan ahí como dato las áreas transversales de los pistones 1 y 2. Bien, este es el borrador y lo pasamos ahora a limpio. Bien, ahí tenemos W2, que es el peso entre el área, que es justamente la presión. Y acá también W1 entre el área, que también es la presión, debido al peso del pistón. ¿Correcto? De ahí finalmente reemplazamos los valores. Quiero conocer el peso del pistón 2, o sea, W sub 2. ¿Esto entre quién? El área. ¿Cuánto vale esa área A2? Por dato, 20 centímetros cuadrados. Para pasarlo a metros cuadrados, multiplicamos por el factor 10 a la menos 4. Esto es igual a ¿quién? A la densidad del agua, que en el sistema internacional vale 1000 kilogramos por cada metro cúbico. Ahí está 1000 por la magnitud de la aceleración de la gravedad 10, por la altura, según el gráfico, 1 metro, más ¿quién? La presión que ejerce el peso del pistón 1. Ahí está su peso, 30 newtons, entre el área, 5 centímetros cuadrados. Para pasarlo a metros cuadrados se multiplica por el factor 10 a la menos 4. De ahí finalmente despejando, se obtiene que el peso del pistón 2 es de 140 newtons. Esa sería finalmente la respuesta al problema número 4. Hasta ahí observen la solución. Profesor dijo que en 1 metro hay 1000 kilogramos. A ver. Este de aquí es la densidad del agua. ¿Correcto? No les han de aparecer aquí como dato. La densidad del agua en el sistema internacional vale 1000 o 10 al cubo kilogramos por cada metro cúbico. Pero también puede ser igual a 1 gramo por cada centímetro cúbico. En este caso estoy utilizando la densidad en el sistema internacional, 1000. Está 1000 o 10 al cubo. ¿Correcto? Sí, profesor, gracias. Quizás por ahí. Oh, ok, gracias también a usted. Entonces ahí tenemos la densidad del agua. En el sistema internacional, ojo, vale 1000 kilogramos por cada metro cúbico. Profesor, ¿el área me lo van a dar o cómo es que calculo yo el área? Ah, ok. Para este caso les han dado de forma directa las áreas. Acá lo tengo arriba, miren. El área A1, 5 centímetros cuadrados, y el área A2, 20 centímetros cuadrados. Por lo general les van a dar ya como dato lo que corresponde al área. A menos que les den como dato quizás los radios o los diámetros. Si me dan el radio o el diámetro, entonces con eso yo puedo calcular el área. Pero aquí ya les dan de forma directa y forma rápida el valor del área. Pero si les dan el radio o el diámetro, eso les va a servir para que ustedes conozcan el área. Profe, ¿puede repetir la propiedad de la prensa hidráulica, por favor? Ahí nos dice que la presión que se ejerce
es igual a la presión que se transmite a todos los puntos del sistema, ya sea al líquido que se encuentra dentro del sistema o inclusive a las paredes del recipiente. Sí, eso es básicamente lo que nos dice el principio de Pascal, que la presión ejercida es igual a la presión transmitida a todo el sistema. Ese sistema está conformado por el líquido que está contenido, así como también las paredes de ese recipiente o de ese sistema. ¿Y por qué igualo las presiones de los dos pistones? Lo que estoy haciendo aquí es igualar la presión absoluta en el punto R y en el punto S. Correcto, es lo que estoy haciendo aquí básicamente. Igualar la presión en R y en S, mediante lo que corresponde a la presión absoluta. Ok. Bien, entonces paso a la siguiente diapositiva. Y ahora vamos a hablar del empuje. Profesor, Para disculpe, esto, les dijo de que se ejerce, se transmite. Ahí en ese ejemplo, ¿quién estaría ejerciendo y quién estaría transmitiendo? ¿Qué? allá. Por ejemplo, aquí, el émbolo 1, el que se encuentra arriba, tiene un menor peso, ¿no? 30 newtons. Entonces, lo que él hace es tratar de ¿qué? Lo que él hace es tratar de bajar, ¿no? Lo que hace un cuerpo de forma natural es tratar de descender, de bajar. Entonces, lo que él quiere es intentar bajar, ¿correcto? Pero no puede, se mantiene esto en equilibrio. ¿Por qué? Porque este otro émbolo, número 2, también quiere bajar. Es lo que quiere hacer de forma... Entonces, ambos están ejerciendo una cierta fuerza sobre una cierta área. O sea, están ejerciendo una presión. Correcto, están ejerciendo una presión. Es lo que están haciendo ambos. Ambos están ejerciendo una presión con la intención de querer bajar, ya que están ejerciendo una fuerza que es su peso que está actuando sobre una cierta área. Acá puede ser que el número 1 o el número 2 esté ejerciendo esa presión para que luego sea transmitida al sistema. Y como este sistema se encuentra en equilibrio, entonces aquí podemos trabajar con respecto a la línea isobárica, ya que esto es válido para fluidos en reposo o que se encuentran en equilibrio, ¿no? Como indica justamente o se muestra en la figura. Bien. Ahora vamos aquí con el empuje, que es una nueva fuerza que vamos a analizar. Por ejemplo, tengo aquí un cuerpo que se encuentra parcialmente sumergido en un líquido. La pregunta es, ¿quién mantiene a ese cuerpo parcialmente sumergido? O imaginemos ustedes en verano. Ustedes en verano van a la playa o a una piscina con su familia o amigos. Es mediodía, están ahí colorados y para refrescarse se tira un clavado, un chapuzón. Se sumergen completamente y en el mejor de los casos emergen. La pregunta es, ¿quién los mantiene a flote? Allí, ¿quién los mantiene a flote? Si no tienen ningún elemento que los ayude a flotar, ¿quién los mantiene a flote? ¿Será su peso? El No empuje. creo. Claro, sí, es el empuje. Su peso no puede ser porque si ahora fijo aquí el peso es una fuerza verticalmente hacia abajo, o sea, su peso más bien los quiere hundir. Entonces aquí hay una fuerza que es conocida como el empuje. Y el empuje siempre, siempre, siempre es una fuerza que se grafica verticalmente hacia arriba. Esa es la dirección de la fuerza de empuje. Siempre se grafica verticalmente hacia arriba. Nunca, ojo, nunca lo vean a graficar así de forma inclinada. Nunca lo vean a graficar de forma inclinada. Esto no es correcto. El empuje siempre, siempre se grafica verticalmente hacia arriba y además actuando en el punto medio de la parte que está sumergida. El empuje es una fuerza que siempre, siempre se grafica verticalmente hacia arriba
y además actúa en el punto medio de la parte que está sumergida. Bien. Tenemos entonces aquí, ahora para este cuerpo. Tenemos que el empuje, ahora, en magnitud, ¿cómo se evalúa? Del gráfico ya hacemos la dirección verticalmente hacia arriba. Ahora quiero conocer su magnitud. Esto se evalúa como la densidad del líquido o la densidad del fluido, en forma general, por la magnitud de la aceleración de la gravedad y por el volumen sumergido. ¿Quién es el volumen sumergido? Pues es el volumen que se encuentra dentro del fluido. Para este ejemplo, dentro del líquido. Esto que estoy señalando en color verde es el volumen sumergido. En ocasiones, el volumen sumergido puede ser igual al volumen total. Por ejemplo, aquí nos dice, primera observación, si el cuerpo está completamente sumergido, ¿qué se cumple? Pues que el volumen sumergido es igual al volumen total del cuerpo. Por ejemplo, aquí, la persona se encontraba completamente dentro del líquido. Entonces aquí, el volumen sumergido es igual al volumen total ¿de quién? De la persona. Pero, ¿qué ocurre ahora cuando la persona se encuentra a flote? Pues aquí el volumen sumergido ya no es igual al volumen de la persona. Ahí el volumen sumergido va a ser una parte, una fracción, un porcentaje del todo. Por eso nos dice aquí la segunda observación. Si el cuerpo está parcialmente sumergido, pues el volumen sumergido ya no es igual al volumen total del cuerpo. Va a ser igual a una parte, una fracción, un porcentaje del todo. Bien. Ahí si desean pueden tomar una captura de ese esquema. Entonces, ojo, solamente cuando el cuerpo está completamente sumergido en un líquido, en un fluido, ahí el volumen sumergido es igual al volumen total del cuerpo. Esto les comento porque en el examen les pueden decir lo siguiente. Un cuerpo se encuentra completamente sumergido en un líquido. Entonces indirectamente, ¿qué les están diciendo? Pues que el volumen sumergido debe ser igual al volumen total de ese cuerpo. Bien, hay unos segundos. Y pasamos luego a la siguiente diapositiva. Bien, si no hay consultas, entonces en 3, 2, 1, va. Tenemos el problema número 5. Nos dice lo siguiente. Un bloque cúbico de madera y aristas 0,2 metros, sujeta por una cuerda a la base del recipiente. Se encuentra sumergido en agua, como se muestra en la figura. Pregunta, determina la magnitud de la tensión de la cuerda. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es graficar las fuerzas que están actuando en ese bloque. Ese bloque tiene una cierta densidad. Si tiene densidad, tiene masa. Si tiene masa, tiene un peso. Y el peso lo grafico siempre verticalmente hacia abajo. Ahí tenemos el peso. ¿Qué más? Hay una cuerda. Esa cuerda le ejerce una tensión. Hago el corte imaginario y la tensión lo grafico como si estuviera saliendo del cuerpo que se está analizando, que es el bloque. Por lo tanto, la tensión de la cuerda lo grafico verticalmente hacia abajo. Finalmente, este cuerpo se encuentra sumergido en un líquido. Ese líquido le ejerce una fuerza de empuje. ¿Cómo se grafica aquí la fuerza de empuje? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Sí, muy bien, hacia arriba. Perfecto. Ahora, si este sistema se encuentra en equilibrio, entonces la sumatoria de fuerzas debe ser igual a ¿cuánto? 0. 0. Muy bien. O su equivalente. Sumatoria de fuerzas que van hacia arriba igual sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Bien, este es el borrador. Ahora lo pasamos a limpio. Hacemos el DCL. Entonces tenemos el peso, tenemos la tensión y el empuje. Luego, en el equilibrio, la sumatoria de fuerzas es igual a 0 o sumatoria de fuerzas que van hacia arriba, que es el empuje, igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo,
que son la tensión y el peso. El empuje, ¿cómo se evalúa? Densidad de líquido, en este caso, ¿quién es? El agua, por la magnitud de la aceleración de la gravedad y por el volumen sumergido. Ahora aquí les pregunto, ¿cómo es el volumen sumergido y el volumen total de ese cuerpo? ¿Iguales o diferentes? Iguales. Iguales, así es. ¿Y cómo puedo determinar luego el volumen de ese cuerpo, sabiendo que es cúbico? Arista al cubo. Así es, muy bien. Por eso les dan el valor de su arista y eso luego lo elevan al cubo y con eso obtienen el volumen. Muy bien. Esto es igual a quién? A la tensión, que es justamente lo que quiero determinar, más que en el peso, que es masa por gravedad. Pero un detalle, aquí no le están dando como dato la masa. ¿Qué les están dando como dato? La masa de forma directa no es dato. Lo que les dan como dato es la densidad de la madera. Entonces, ¿esa masa cómo lo obtengo? Sabemos que densidad es masa entre volumen. Entonces, la masa es densidad por volumen. Entonces, ahí tendremos que multiplicar la densidad de la madera por el volumen de ese cubo de madera. Bien, entonces vamos a continuar. Ahí lo tenemos. El peso sería la densidad de la madera por el volumen. Y ahí finalmente podemos reemplazar, ¿no? Podemos acá despejar. Entonces este término de aquí va a pasar a restar al otro lado y lo que puedo factorizar es el producto, gravedad por volumen, ya que él es común en ambos términos. Entonces ahí tenemos que la tensión es igual, entre paréntesis, la densidad del agua menos la densidad de la madera, ¿por quién? La magnitud de la gravedad y por el volumen. Ahí finalmente ya podemos reemplazar. ¿Cuánto vale la densidad del agua en el sistema internacional? 1000 kilogramos por cada metro cúbico. ¿Cuánto vale la densidad de la madera? También expresado en el sistema internacional, 800 kilogramos por cada metro cúbico. ¿Esto por qué? En la magnitud de la aceleración de la gravedad, 10, y por el volumen, que como dijo su compañero, es la arista, 0,2 metros elevado al cubo. Y finalmente se obtiene la magnitud de la tensión. En este caso, 16 newton. Bien, hasta ahí observen la solución. Y ojo que un problema muy parecido a este se les podría plantear en el examen. Quizás en lugar de agua, trabajen con aceite. Y el esquema va a ser exactamente el mismo, no va a cambiar. Profesor, Sí, dígame. una consulta. En el caso como usted acaba de mencionar, que ese aceite, ¿la densidad va a ser la misma o va a ser diferente? Hay que tener en Digo, cuenta que... porque... Sí, culmine. Bueno, sí. Lo que pasa es que como usted mencionó, el líquido tiene densidad 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿cierto? Entonces Ajá. el aceite creo que sería de diferente densidad o sería la Así misma es. cantidad. No. Hay que tener en cuenta que cada fluido, o en forma general, cada cuerpo tiene diferente densidad. Entonces, si en el examen, por ejemplo, en lugar de agua, les plantean con aceite, entonces el aceite tiene otro valor de densidad. Puede ser 900 kilogramos por cada metro cúbico, o alrededor de ese valor, por ejemplo, ¿no? Ya que también hay que tener en cuenta los tipos o calidades de aceite. No es lo mismo un aceite, digamos, de carro que un aceite de cocina, ¿correcto? Entonces ahí varía ligeramente el valor de la densidad, pero está alrededor de los 900 kilogramos metros cúbicos. Y eso, por lo general, va a ser dato el problema. A menos que le den todos los datos suficientes y necesarios para que ustedes puedan conocer cuánto vale la densidad de un aceite. ¿Correcto? Entonces hay que tener en cuenta Sí, que si yo profesor. cambio aquí el agua por otro líquido, entonces ese otro líquido en general va a tener otro valor de densidad, diferente al valor que tiene el agua. Ok. Bien. Sí, Profesor, profesor. Gracias. Sí. Ok, gracias también a usted, señorita. Dígame, joven. ¿por qué no consideró la fuerza, la presión hidrostática? Ojo, que aquí estamos trabajando analizando ¿qué? Fuerzas. Aquí lo que estamos analizando son fuerzas. ¿Y por qué? Porque me están preguntando la magnitud de la tensión de la cuerda. Y la tensión es una fuerza.
A menos que me pregunten, determine la presión en la base del recipiente o la presión, digamos, al punto medio de ese bloque o justamente por debajo del bloque. Entonces sí tendría que analizar presiones. Si me preguntan acerca de presiones, analizo presiones. Si me preguntan por fuerzas, analizo fuerzas. No puedo mezclar aquí la fuerza y también con presiones. Donde sí se puede mezclar es analizando presiones, es para la presión debido a una fuerza. Eso sí se puede hacer, como vimos, por ejemplo, para un problema anterior de prensa hidráulica. Ahí sí se puede analizar. Ahí sí se puede combinar presión y fuerza. Pero para este problema, exclusivamente se analizan fuerzas. Gracias, profe. Ok, gracias también a usted. Ahora, ¿por qué tampoco sería aquí, digamos, conveniente analizar presiones? Porque la presión hidrostática está en función de ¿quién? De la profundidad. Y aquí hay un gran problema. Si bien es cierto, este cuerpo está sumergido, no les dicen para nada a qué profundidad está sumergido. Esta profundidad H no les dan como dato. No les dan como dato. Por eso que aquí no es conveniente trabajar con presiones, porque aquí sí o sí se tiene que considerar la presión hidrostática y no nos dan estas profundidades. Por lo tanto, no es conveniente aquí trabajar con el concepto de presiones. Aquí lo más conveniente es trabajar con lo que son las fuerzas. Bien. Si no hay otra consulta, entonces paso ahora a la siguiente diapositiva. Bien, hasta aquí hemos trabajado con fluidos en reposo. Ahora vamos con fluidos en movimiento. Dentro de ellos tenemos ahora aquí al flujo de un fluido, o lo que se le conoce como el caudal. Ojo, esto es válido para fluidos que se encuentran en movimiento. Cuando un fluido se encuentra en movimiento, a esto se le conoce como hidrodinámica. Hidrofluido, dinámica, movimiento. Cuando el fluido se encuentra en reposo, a eso se le conoce como hidroestática, ¿correcto? Fluidos en reposo, hidrostática. En este caso vamos a trabajar ahora conceptos de hidrodinámica. Dentro de estos conceptos tenemos al caudal o al flujo de un fluido. Nos dice, indica el volumen de un fluido que se transporta durante un intervalo de tiempo. Por eso que el caudal está definido como volumen entre tiempo. Volumen expresado en metros por segundo, en metros cúbicos y el tiempo en segundos. De ahí que el caudal se expresa en metros cúbicos por segundo. Por ejemplo, quizás en el tiempo de verano, enero, febrero, escuchamos en las noticias lo siguiente: el caudal del río Rímac ha aumentado. Claro, está aumentando la cantidad de volumen que es transportado por unidad de segundo, unidad de tiempo. Entonces tenemos volumen entre tiempo, que corresponde al caudal. Y esto es, ojo, válido cuando un fluido se encuentra en movimiento. Luego tenemos la ecuación de continuidad. Por ejemplo, acá tenemos una tubería. Tenemos aquí en la parte izquierda una sección más ancha y en la parte derecha una sección más estrecha, más angosta, por el cual va a pasar un fluido líquido o un fluido gaseoso. Para cualquiera de los dos es válido. Se cumple aquí lo siguiente, nos dice, por conservación de la masa para un fluido ideal que se transporta por una tubería, se cumple lo siguiente. A ver, vamos a deducir. Dice ecuación de continuidad. O sea, algo debe ser continuo, algo debe ser constante. ¿Qué debe ser? La masa. Si por la parte ancha pasa 1 kilogramo de un fluido, ese kilogramo del fluido debe de pasar luego por esa parte estrecha. Luego, a partir de ese concepto, tenemos que el caudal en la sección 1 o en la sección más ancha es igual al caudal en la sección más estrecha, más angosta. Si bien es cierto el caudal se puede expresar como volumen entre tiempo, también existe otra forma de expresar el caudal y eso lo voy a indicar aquí. Tiene dos formas equivalentes. Una de ellas es la que hemos visto, volumen entre tiempo.
Pero también hay otra, es área por rapidez. Voy a colocar así, rap de rapidez, para que no se confunda con el volumen, ¿correcto? Entonces planteo que el caudal en la sección 1 es igual al caudal en la sección 2. O sea, área 1 por rapidez V1 es igual al área 2 por la rapidez V2, ¿correcto? Ahora aquí. Imaginemos que ustedes están regando su parque, su jardín. Y ustedes quieren que el chorro de agua llegue a una mayor distancia. Ahora, sin abrir aún más la cañería, usualmente, ¿qué se hace? Si ustedes quieren que el chorro de agua llegue a una mayor distancia, sin abrir aún más la cañería, usualmente, ¿qué se hace con un dedo? Lo tapas. Taparlo. Reduce el área. Claro, Lo ajá, Reduce el área. reducen el área, ¿cierto? Claro, muy bien, miren, vamos a analizar esto aquí. Ahí tenemos las áreas, ¿correcto? Digamos que al inicio el área era mayor, cuando ustedes no han tapado para nada la salida del agua. Y luego ustedes lo que hacen es tapar ligeramente esa abertura del agua. Entonces están reduciendo el área. Si este es un producto el cual es constante, entonces, ¿qué ocurre ahora aquí con las rapideces? ¿Qué rapidez debe ser mayor? A ver. La La de rapidez menor número área. 2. Así es, claro. Así es la número 2. Y es justamente lo que se observa, ya que con ello ustedes logran que el chorro de agua llegue a una mayor distancia, porque se observa que el chorro de agua sale con una mayor rapidez, ¿correcto? Eso justamente se puede interpretar a partir de la ecuación de continuidad, o lo que ustedes ya lo han experimentado, ¿no? De forma cotidiana. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Ojo que estos conceptos solamente se utilizan cuando el fluido se encuentra en movimiento. Si el fluido está en reposo, no es válido aplicar esos conceptos. Bien, continuamos entonces. Ojo, tengan presente que el caudal se puede expresar de dos formas equivalentes. Volumen entre tiempo y la otra es área por rapidez. Ahí coloco rap de rapidez para que no se confunda quizás con el volumen. ¿Correcto? Bien, continuamos. Y tenemos el problema número 7. Nos dice lo siguiente. Por una manguera de bomberos de sección transversal de diámetro 20 centímetros, fluye agua con rapidez de 8 metros por segundo. Si el diámetro de la boquilla se reduce a 5 centímetros, pregunta, determine la rapidez de salida del chorro de agua. Entonces aquí rápidamente podemos plantear lo que corresponde a la ecuación de continuidad. O sea que el caudal en la sección 1, que aquí sería la zona más ancha, es igual al caudal en la sección 2, que es la zona más estrecha, donde el caudal sería área por rapidez, ¿correcto? Área por rapidez o rapidez por área, y aquí A por B es igual que B por A. Bien. Ahora, hay que tener en cuenta aquí lo siguiente, no nos dan numéricamente las áreas, lo que nos dan como datos son los diámetros. ¿Y cómo puedo yo conocer el diámetro? Perdón, ¿cómo puedo conocer el área a partir del diámetro? Esto ya sería geometría. A ver. Pi por radio al cuadrado. Claro, ese es en función del radio. ¿Y cómo sería en función del diámetro? Pi por d al Entonces, cuadrado entre 4. claro, aquí justamente les voy a indicar. El área para esta sección circular puede ser una de ellas, como dijo su compañero, pi por el radio al cuadrado. ¿Ese es válido? Sí, es correcto. Pero también se puede expresar como pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Esto va a depender, ¿no?, de qué dato les dan. Si es el radio o es el diámetro. Como aquí les dan los diámetros, entonces utilizo esta otra forma. Por eso tengo ahí la rapidez 1, que es en la sección más ancha, por el área de esa sección, que sería pi cuartos por su diámetro al cuadrado.
De igual manera para la sección más angosta. Ahí está, pi cuartos por su diámetro al cuadrado. De ahí que se puede cancelar el factor pi y también el factor 4. Se cancela pi y también 4, ambos lados de la igualdad. Y con lo que me queda, recién reemplazamos. ¿Cuánto vale la rapidez en la sección 1, la sección más ancha? 8 metros por segundo. Ahí está 8. ¿Por cuánto? El diámetro, 20 centímetros. Ahí está 20 al cuadrado. ¿Es igual a quién? A la rapidez en la sección más angosta. Ahí está V2 por el diámetro, justamente de esa sección más angosta. ¿Cuánto vale? 5 centímetros. Ahí está 5 al cuadrado. De ahí finalmente despejando se obtiene que esa rapidez en la sección más angosta es de 128 metros por segundo. Esa sería entonces la respuesta a ese problema. Bien, hasta ahí observan la solución. Un problema relativamente sencillo. Así es muy probable que se les pregunte en el examen con respecto a la parte de hidrodinámica. Simplemente calculan o comparan cómo es el caudal de la sección 1 con el caudal de la sección 2. Donde el caudal puede ser volumen entre tiempo o área por rapidez. Bien, si me consultas, entonces paso a la siguiente diapositiva. Ahora vamos con la ecuación de Bernoulli. No se asusten con esta ecuación, es sencilla. Para esto les voy a explicar aquí lo siguiente. Tenemos una tubería por el cual está pasando un fluido. Ese fluido debe ser ideal, o sea, debe de carecer de viscosidad, ¿correcto? Y además debe ser incompresible, o sea que por lo general esto va a ser válido para líquidos. También puede ser válido para gases, ¿correcto? Pero por lo general esto se aplica para líquidos. Veamos. Bien, aquí les explico. Tengo la sección 1 y por aquí más arriba la sección 2. Por la sección 1 tengo un líquido que está siendo transportado con una cierta rapidez V1, donde ese líquido además se encuentra a una altura H1 respecto de un nivel de referencia. Este líquido se está desplazando con esa rapidez debido a la acción de una presión P1, de tal manera que ahora este fluido va a pasar a la sección 2 con una cierta rapidez V2 debido a la acción de una presión P2 y donde este líquido, este fluido, se encuentra a una altura H2 respecto de ese nivel de referencia. Ahora aquí les pregunto. Este fluido líquido, por ejemplo, tiene rapidez, por lo tanto, ¿tiene o no tiene energía cinética? Sí tiene. Claro. Se encuentra además a una cierta altura H1 respecto a ese nivel de referencia. Por lo tanto, ¿tiene o no tiene energía potencial gravitatoria? Sí tiene. Tiene. Bien. Así es. Ahora, acá tengo una presión. Esa presión, entre comillas, yo la puedo relacionar con una fuerza. O sea que esa fuerza ha desplazado a esa porción de masa del fluido una cierta distancia. Entonces, esa fuerza ha realizado una cierta cantidad de trabajo, ¿correcto? Que para una fuerza constante es fuerza por distancia. Bien. Nos dice lo siguiente aquí. Para un fluido ideal de densidad ρ, que se transporta por una tubería, a partir de la ley de conservación de la energía, se obtiene lo siguiente. No se asusten con esta ecuación. Ahí tenemos, miren, el primer término que aparece aquí a la izquierda es la energía cinética, un medio de la densidad por la rapidez V1 al cuadrado. Pues ustedes miran, profe, pero la energía cinética es un medio de la masa por la rapidez elevado al cuadrado. Y sí, es correcto. Pero Bernoulli aplicó aquí unos artificios de tal manera que esa masa se convirtió luego en ¿quién? En la densidad. Luego aquí el segundo término es la energía potencial gravitatoria. En este caso, entre comillas, la densidad, gravedad por altura. Pero ustedes miran, profe, pero la energía potencial gravitatoria es masa, gravedad por altura.
es cierto. Pero Bernoulli aplicó unos artificios de tal manera que esa masa aquí luego se convirtió en ¿quién? En la densidad. Por eso que este primer término corresponde a la energía cinética. Este segundo término a la energía potencial gravitatoria. Finalmente, este tercer término corresponde al trabajo. Claro, el trabajo es fuerza por distancia, pero nuevamente, Bernoulli aplicó aquí unos artificios de tal manera que ese producto fuerza por distancia, que es el trabajo, luego se convirtió en ¿quién? En la presión, ¿correcto? Y lo mismo se observa para la sección 2. Por eso tenemos ahí el primer término cinético, el segundo término gravitatorio y el tercer término, entre comillas, del trabajo de una fuerza, ¿correcto? Entonces aquí, en lugar de la masa, la densidad. Y en lugar del trabajo es la presión. Y de igual manera para la sección 2. Y esta es la famosa ecuación de Bernoulli. Bien. Ojo que a nivel pre no demostramos esta ecuación en la universidad, y si ustedes van a la carrera de ingenierías y sobre todo a la carrera de ingeniería hidráulica, ahí sí o sí van a analizar o van a demostrar esa ecuación. E inclusive ahí van a analizar para fluidos reales, o sea, aquellos que tienen también viscosidad, como por ejemplo la sangre, el aceite, la miel. Son fluidos líquidos pero viscosos. Ahí recién van a analizar para fluidos reales, que tienen un cierto grado de viscosidad. A nivel pre, para fluidos ideales o sin viscosidad. Bien, hay unos segundos. Si no hay consultas. Bien, continuamos. Ojo, esta ecuación de Bernoulli, al igual que la ecuación de continuidad o la del caudal, son válidos para fluidos que se encuentran en movimiento, ¿correcto? Aquellos que se encuentran en movimiento. Bien, tenemos aquí el problema número 8. Nos dice lo siguiente. Una consultita, por favor. Sí, dígame. En la anterior diapositiva, respecto a la altura, eso sí un poco me confunde. O sea, es el centro de masa de la altura. Ok. Buena observación, buena observación. Ya, les dije aquí que estas alturas H1 y H2 se miden con respecto a un nivel de referencia, ¿cierto? Bien, pero además, esas alturas se encuentran a partir de ¿dónde? Del punto medio de las secciones 1 y 2. Así es. Esas alturas van del nivel de referencia hasta los puntos medios de las secciones 1 y 2. ¿Sí? Va del nivel de referencia hasta los puntos medios de las secciones 1 y 2. Ok. Bien. Entonces tenemos ahora aquí el problema número 8. Nos dice, por la tubería mostrada fluye gasolina con rapidez de 5 metros por segundo por la sección A. Si los diámetros de las secciones transversales A y B están en relación de 2 a 1, respectivamente, y la presión en la sección A es 450 kilopascales, pregunta, calcule o determine la presión en la sección B. Como aquí el fluido ya se encuentra en movimiento, sí o sí tengo que aplicar conceptos de hidrodinámica, pero quiero conocer la presión. Les pregunto, ¿la presión aparece en qué ecuación? ¿En la de continuidad o en la ecuación de Bernoulli? En la de Bernoulli. En la de Bernoulli, muy bien. Entonces, para este problema es necesario utilizar la ecuación de Bernoulli, ¿correcto? Bien, ahora aquí un detalle, atentos aquí. Si yo quiero conocer esta presión, entonces el resto de los términos debe ser conocido. O sea, debe ser conocido, por ejemplo, que las rapideces en las secciones A y B, ¿correcto? Ahora, ¿nos dan como dato esas rapideces en las secciones A y B? No, solamente nos dan como dato la rapidez en la sección A. Entonces, primero debería conocer la rapidez en la sección B. Conociendo la rapidez en la sección B, luego podríamos aplicar la ecuación de Bernoulli.
¿Y cómo puedo conocer ahora la rapidez en la sección B? Nos dan los diámetros. Ah, profe, entonces eso lo puedo hallar por la ecuación de continuidad. El caudal en la sección A es igual al caudal en la sección B, donde el caudal es área por rapidez. Y como nos dan los diámetros, entonces para hallar el área es pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Ahí lo tenemos. Ahí se cancela el factor pi cuartos, y reemplazamos. Teniendo en cuenta además la relación de diámetros, nos dice que los diámetros de las secciones transversales A y B están en relación de 2 a 1. O sea que si el diámetro en la sección B vale como D, entonces en la sección A vale como 2D. Ahí tenemos entonces 2D elevado al cuadrado. Esto por la rapidez en la sección A, que vale 5 metros por segundo, es igual a ¿quién? AD cuadrado por la rapidez en la sección B. De ahí, simplificando, obtenemos que la rapidez en la sección B es igual a 20 metros por segundo. Ya tenemos hasta aquí la rapidez en la sección B. Ahora ya podemos utilizar la ecuación de Bernoulli. Pero para esto es necesario fijar un nivel de referencia. Este nivel de referencia lo voy a colocar aquí, justamente pasando por los puntos medios de A y de B. De esa manera, ¿cuánto creen que vale la altura? A ver, la altura. Sabiendo que ese nivel de referencia está pasando justamente por los puntos medios, tanto de A como de B. ¿Cuánto vale esa altura? El radio, o sea, la mitad del diámetro. A ver, Pero, obviamente, cero, claro, cero, así es. Porque, ojo, esa altura se mide desde el punto medio de las secciones transversales hacia el nivel de referencia. Y como esos puntos medios justamente pasan por ese nivel de referencia, pues la altura vale cero. Entonces, esta ecuación se reduce totalmente a esta, donde ya no aparece ese término de densidad, gravedad por altura, ya que esa altura vale cero, tanto para el punto A como para el punto B. Entonces, queda reducida a esta ecuación. Allí finalmente ya reemplazamos los valores obtenidos previamente, y además con el dato de la densidad de la gasolina. Bien, como quiero conocer la presión en B, entonces este término lo puedo pasar a restar. ¿Correcto? Él puede pasar a restar al otro lado. Y factorizo luego un medio de la densidad. Entonces tengo ahí entre paréntesis la rapidez en la sección A elevado al cuadrado menos la rapidez en la sección B elevado al cuadrado. Esto luego más la presión en el punto A es igual a la presión en B. Ahí finalmente reemplazamos los valores. La presión en B es igual a ¿quién? Un medio de la densidad. ¿Cuánto vale esta densidad para la gasolina? 800 kilogramos por cada metro cúbico. Paréntesis, la rapidez en la sección A, ¿cuánto vale? 5 metros por segundo. Ahí está 5 al cuadrado. Menos la rapidez en la sección B, ¿cuánto vale? 20 metros por segundo. Ahí está 20 al cuadrado. Cierro paréntesis y luego esto más ¿quién? La presión en el punto A. ¿Cuánto vale? 450 kilopascales. Factor kilo, 10 al cubo. De ahí finalmente obtenemos que la presión en el punto B es igual a 300 kilopascales. Bien, hay unos segundos para que aprecien la solución. Profe, ¿qué significa que un líquido sea incomprensible? Ah, ustedes, por ejemplo, en el curso de química han visto que los gases son fluidos que se pueden comprimir, ¿cierto? Entonces los gases son fluidos compresibles, ya que en ellos se puede modificar fácilmente su volumen. A diferencia de los líquidos son fluidos incompresibles, ya que en ellos es muy difícil modificar el volumen. Por eso que los líquidos son fluidos incompresibles. Si bien es cierto se puede modificar su volumen, es prácticamente cero esa modificación. Por eso que se les dice fluidos incompresibles. A diferencia de los gases sí se pueden comprimir. En ellos sí es más fácil modificar el volumen. Por ejemplo, cuando ustedes utilicen esta ecuación del pavo ratón, ahí ustedes notan que el volumen de ese gas puede variar, puede cambiar, porque es un gas. Si fuera un líquido, él no puede cambiar. Bien.
Profesor, una Entonces, si hubiera consulta. puesto mi nivel de referencia más abajo, igual me salía. Claro, si hubieran colocado, por ejemplo, el nivel de referencia un poco más abajo, digamos ahí, entonces de igual manera, esa altura H hubiera sido la misma desde el punto medio de la sección A, así como del punto medio de la sección B. Entonces la altura hubiera sido la misma, H. Y ese término, densidad en gravedad por altura, hubiera sido igual para ambos lados de la igualdad. Y de igual manera se hubieran cancelado ellos. Pero aquí de forma práctica lo estoy colocando justamente en el punto medio de las secciones A y B, para que de esa manera rápidamente esa altura sea igual a 0. Pero si hubieran colocado un poco más abajo, no hubiera alterado en nada el resultado. ¿Alguien más Entonces, Sí, dígame. entonces el nivel de referencia lo tenemos que considerar si nos lo dan de datos. Si no nos los dan de datos, suponemos que están dentro de los puntos medios de cada sección. Claro, así es. Porque ojo, tener presente que el nivel de referencia lo define ¿quién? El observador. Cuando vimos esa parte de energía potencial gravitatoria, que puede ser positiva, negativo, 0, ahí les había comentado, quien define el nivel de referencia, ¿quién es? El observador. Y en los problemas, ¿quién es el observador? Ustedes, ya que ustedes están observando el problema que van a resolver. Entonces aquí lo más recomendable para este problema es colocar el nivel de referencia justamente pasando por los puntos medios de las secciones A y B, ya que de esa manera esa altura va a ser igual a 0. A menos que en el problema les especifiquen dónde está ubicado ese nivel de referencia. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva, a la penúltima, que corresponde a la tensión superficial. Nos dice, es un fenómeno de origen molecular que se manifiesta, ojo, principalmente en la superficie libre de un líquido, debido a una fuerza resultante que experimenta cada una de las moléculas de la superficie del líquido. Esa es en teoría. Ahora, ¿cómo se puede calcular esta tensión superficial? Se puede hacer mediante un siguiente experimento. Se baja lentamente un elemento en forma de embudo, de tal que ese elemento va a hacer contacto con el líquido. ¿En dónde? En este contorno. Ese elemento en forma de embudo se baja lentamente hasta que hace contacto con el líquido. De tal manera que ese elemento en forma de embudo va a hacer contacto con el líquido. Una vez que hace contacto con el líquido, ahora se va a elevar lentamente este elemento en forma de embudo. ¿Y qué se va a apreciar? Pues que las moléculas de la superficie libre del líquido o de la parte superior del líquido están haciendo contacto con ese elemento en forma de embudo. Entonces ahí se está generando una fuerza de tensión superficial. ¿Cómo determinar la magnitud o esa fuerza de tensión superficial? Para esto planteamos lo siguiente. Esa tensión superficial es igual a la fuerza de tensión superficial entre L. ¿Quién es L? L es la longitud o el contorno donde está haciendo la interacción. Para este ejemplo, L sería esto que estoy pintando en color lila, que sería en este caso 2pi por el radio. Para este ejemplo es 2pi por el radio. Y aquí finalmente si yo despejo, obtenemos entonces que esa fuerza de tensión superficial es igual a la tensión superficial por L. Esto lo vamos a ver con mayor detalle en la siguiente diapositiva, donde es justamente una aplicación de este concepto. Ojo que esta es una forma experimental. Hay muchos diseños experimentales para hallar esa tensión superficial. Uno de ellos es este, en el cual se baja un elemento en forma de embudo hasta que hace contacto con el líquido. Luego se eleva lentamente, se eleva lentamente mediante una fuerza y se observa esta interacción del líquido con ese elemento en forma de embudo. Bien, si me consultas, paso entonces a la siguiente diapositiva donde vamos a ver justamente una aplicación de esto. Y con esto además finalizamos la clase del día de hoy. Nos dice, de un tubo capilar cuyo radio interior es 1 milímetro,
Gotea un líquido como se muestra en la figura. Si las gotas de líquido formadas por la acción de la fuerza de tensión superficial F sub S son esféricas en el momento de desprenderse, pregunta, determina el radio de las gotas. Bien. Ahí tenemos ese tubo capilar que tiene un radio interior R minúscula. Y acá tenemos una gota que se está formando. Esa gota, por condición del problema, tiene una forma esférica de un radio R mayúscula, que es justamente el que se quiere conocer. Entonces aquí tenemos una gota esférica. Esa gota contiene una cierta cantidad de masa de agua. Entonces ahí tenemos una cierta cantidad de un peso. Pero este peso de la gota aún no ha sido desprendida. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de tensión superficial que la está sujetando. De tal manera que vamos a obtener ahí nuestra fuerza resultante, que es nuestra fuerza de tensión superficial. En el equilibrio, estas dos fuerzas deben ser iguales en magnitud. Por eso tenemos que esa fuerza de tensión superficial que va hacia arriba debe ser igual al peso de la gota. ¿Cómo determinamos esa fuerza de tensión superficial? Como vimos en la diapositiva anterior, es la tensión superficial del líquido por la longitud. ¿Y el peso cómo se evalúa? Masa por gravedad. Luego, esa longitud es el contorno, que es esto que voy a pintar en color verde. A ver, otro color, sino en color marrón. Ahí está, para que se aprecie mejor. Es el contorno L, que sería en este caso 2pi por R minúscula. Es igual a ¿quién? Al peso, masa por gravedad. Pero esta masa es de la gota esférica que se está formando. Y como es un cuerpo esférico, entonces hay que tener presente que ese volumen va a ser 4 pi tercios de su radio elevado al cubo. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos la tensión superficial por L, que es 2pi por el radio interior. Esto es igual a ¿quién? A la densidad de la gota. ¿Por cuánto? Por su volumen, 4 pi tercios de su radio elevado al cubo. Y esto luego por la magnitud de la aceleración de la gravedad. Luego, despejando, y luego de haber hecho algunas simplificaciones, tenemos que ese radio elevado al cubo es 3 R minúscula, que es el radio interior del tubo capilar, por la tensión superficial del líquido, entre 2 veces la densidad del líquido por la magnitud de la aceleración de la gravedad. Allí finalmente vamos a reemplazar los valores. Ahí está el factor 3. El radio R minúscula es de 1 milímetro. Mili, factor 10 a la menos 3. Luego sigue la tensión superficial del líquido. Por dato, 0,08 newton metro. Ahí está. Esto entre 2 veces la densidad del líquido. Por dato, 1500 kilogramos metros cúbicos. Ahí está 1500. Y por la magnitud de la aceleración de la gravedad. De ahí finalmente sacamos la raíz cúbica a ambos lados. Y se obtiene que este radio es de 2 por 10 a la menos 3 metros o 2 milímetros. Esta sería finalmente la respuesta a este problema. Entonces aquí se ha igualado el peso de esta gota con la fuerza de tensión superficial. Y a partir de ello se ha obtenido el radio de esa gota que se ha formado, justamente antes de que se desprenda de ese gotero. Bien, con esto entonces hemos finalizado la clase de hoy. No sé si tuviese alguna consulta para finalizar. Profesor, Es el área de donde actúa la fuerza de tensión, ¿no, profe? Claro, sería en este caso en todo el contorno. Pues estas flechitas de color amarillo, de todas ellas obtenemos nuestra fuerza resultante, F sub S, que es la que se muestra a la de arribita. Solo en el área de acción, entonces puedo decirlo. O en la Claro, así superficie de es. acción. Ok, profe, Claro, gracias. el contorno. Ajá. Sí, ¿alguien más creo por ahí? Profesor, la fuerza de tensión es esa fuerza que tienen las gotas para mantenerse juntas, ¿no? Claro, es justamente una fuerza intermolecular. Pues justamente Ok, hemos gracias. visto en el curso de química, ¿no? Fuerzas intermoleculares, entre ellas esa fuerza, ¿no? De cohesión. Ya, ok. Y, profe, cuando yo, por ejemplo, un mosquito se para sobre el agua y flota, ¿es porque también hay una fuerza que ejercen hacia el exterior? Claro, y justamente esa fuerza de tensión superficial hace que el mosquito no se hunda, ¿no? Ahí, Ok, profe, gracias. ahí justamente por la dimensión, ¿no? Es un animalito bien pequeño, entonces ahí entra a tallar principalmente la tensión superficial.
Bien, jóvenes, esto entonces sería todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos por su atención y participación. Conmigo será hasta la siguiente semana. Cuídense mucho, sigan estudiando y pasen muy bonito día.